Evangelio de hoy. Sábado 23 de agosto del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 23, versículo 1 al 12. En aquel tiempo, Jesús habló a la multitud y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Hagan y observen todo lo que les digan. Pero no imiten sus acciones, porque ellos dicen y no hacen. Atan fardos pesados e insoportables, y los ponen sobre los hombros de los demás. Pero ellos no están dispuestos a moverlos ni con un dedo. Todo lo que hacen es para ser vistos por los hombres. Se hacen amplios los filisteos y largos los flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Recibir saludos en las plazas y ser llamados Rabí por la gente. Pero ustedes no se dejen llamar Rabí, porque uno solo es su maestro, y todos ustedes son hermanos. Y a nadie sobre la tierra llamen Padre, porque uno solo es su Padre, el del cielo. No se dejen llamar maestros, porque uno solo es su Maestro, el Cristo. El mayor entre ustedes será su servidor. El que se engrandezca será humillado, y el que se humille será engrandecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio según San Mateo, encontramos una fuerte denuncia de Jesús hacia los líderes religiosos de su tiempo, en particular hacia los fariseos y los maestros de la ley. Este pasaje es un claro llamado a la reflexión sobre la autenticidad en la fe y el liderazgo. Un desafío que sigue siendo válido en la actualidad. Jesús, al pronunciar estas palabras, nos invita a cuestionar no solo las prácticas externas, sino también la profundidad del corazón y las intenciones detrás de nuestras acciones religiosas. Vamos a explorar detenidamente estos versículos para comprender el mensaje que Cristo quiere transmitirnos. La advertencia sobre la hipocresía. En este pasaje, Jesús comienza advirtiendo a la multitud y a sus discípulos acerca de los fariseos y los maestros de la ley. Les dice que hacen lo que dicen, pero no lo que hacen. Esta frase encapsula la primera gran denuncia que Cristo hace, la hipocresía. Los fariseos se presentan como ejemplos de piedad, pero sus acciones están vacías de auténtica justicia. Se preocupan más por las apariencias externas que por la verdadera transformación interna que Dios busca en cada uno de nosotros. Jesús pone de manifiesto que hay una gran diferencia entre lo que se predica y lo que se practica. Esto no solo es una crítica a los fariseos de la época, sino también un recordatorio para nosotros de que nuestras acciones deben ser coherentes con nuestra fe. La vida cristiana no se trata solo de cumplir con ciertas normas o de dar una imagen de rectitud, sino de vivir una fe genuina que transforme nuestras vidas desde lo más profundo. El yugo pesado de la ley. En los versículos siguientes, Jesús denuncia cómo los fariseos imponen cargas pesadas sobre los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para ayudarlos. Este es otro de los grandes contrastes que Cristo señala en el pasaje. Los líderes religiosos eran los encargados de guiar al pueblo, pero su liderazgo se caracterizaba por la falta de compasión.
En lugar de liberar al pueblo con la enseñanza de la ley, lo oprimían con reglas y tradiciones que no eran ni prácticas, ni espiritualmente edificantes. El llamado de Jesús es claro. No debemos imponer cargas innecesarias sobre los demás ni hacernos los indiferentes ante el sufrimiento de quienes nos rodean. La verdadera enseñanza de la ley de Dios debe ser un camino de liberación y no una fuente de angustia. El deseo de ser reconocidos. Otro aspecto que Jesús critica es el deseo de los fariseos de ser reconocidos y honrados por los demás. Se presentan con vestimentas especiales, buscan los primeros puestos en las sinagogas y prefieren ser llamados rabí o maestro. Este afán de gloria humana es incompatible con la humildad que Cristo enseña. Jesús nos recuerda que no debemos buscar el reconocimiento o el poder sobre los demás. El verdadero liderazgo cristiano se basa en el servicio y la humildad. Debemos seguir el ejemplo de Cristo, quien, aunque siendo el Hijo de Dios, se humilló y sirvió a los demás hasta el punto de dar su vida por nosotros. Jesús nos desafía a preguntarnos: ¿busco yo el reconocimiento de los demás en mis actos religiosos, o mi servicio a Dios y al prójimo está guiado por el amor y la humildad? El papel de Cristo como el único Maestro. En este pasaje, Jesús también deja claro que Él es el único Maestro y que todos somos hermanos. La enseñanza cristiana no debe ser un medio para que alguien se ponga por encima de los demás, sino para edificar y construir la comunidad de fe. En un mundo donde a menudo se busca el estatus o el poder, Jesús nos recuerda que el verdadero liderazgo cristiano es aquel que se pone al servicio de los demás. La lección es que en la comunidad cristiana no hay lugar para la jerarquización en términos humanos, sino que todos somos iguales ante los ojos de Dios, llamados a servir con humildad y amor. La exaltación a través de la humildad. En los últimos versículos, Jesús afirma que el que se exalta será humillado, y el que se humilla será exaltado. Esta es una de las enseñanzas más profundas y contraculturales del Evangelio. En la lógica humana, la exaltación es el resultado de la lucha por el poder, el reconocimiento y el estatus. Sin embargo, en el reino de Dios, es a través de la humildad que se alcanza la verdadera grandeza. La vida de Cristo, desde su nacimiento, en un pesebre hasta su muerte, en la cruz, es un testimonio de que el camino hacia la gloria pasa por la humildad, el sacrificio y el servicio. Jesús nos enseña que, si deseamos ser verdaderamente grandes ante Dios, debemos aprender a vivir con un corazón humilde, dispuesto a servir a los demás sin esperar nada a cambio. La dimensión interior de la fe. Al mirar más profundamente en la enseñanza de Jesús sobre la hipocresía, es importante recordar que la vida cristiana no se reduce a observancias externas o rituales. Si bien los actos litúrgicos, la oración y las prácticas religiosas tienen su lugar, lo que realmente cuenta ante los ojos de Dios es la sinceridad del corazón. Los fariseos, aunque observaban meticulosamente las reglas y tradiciones, estaban vacíos por dentro. Jesús les recuerda que el reino
de Dios no está en las apariencias, sino en la transformación interna, que surge cuando uno permite que el Espíritu Santo habite en su vida. La verdadera pureza no se alcanza por la mera observancia de la ley, sino por la disposición a vivir según los principios de amor, compasión, justicia y humildad que Cristo enseñó. En este sentido, el llamado de Jesús nos invita a examinar nuestras propias vidas, a cuestionarnos si lo que hacemos es solo una fachada, o si realmente estamos permitiendo que la gracia de Dios transforme nuestro ser interior. La vida cristiana es un proceso continuo de conversión, y la autenticidad es fundamental para esa transformación. Si nuestra fe es solo una serie de rituales o un conjunto de normas que seguimos por costumbre, estamos caminando por el mismo sendero de los fariseos. Pero si nuestra fe es un encuentro vivo con el Señor, una disposición a amar y a servir, entonces estamos realmente viviendo el Evangelio. La doble vara de medir. En este pasaje, también podemos ver cómo los fariseos eran culpables de aplicar una doble vara de medir. Exigían de los demás una pureza y rectitud que ellos mismos no estaban dispuestos a vivir. Jesús critica severamente esta actitud, ya que pone de manifiesto la falta de compasión y misericordia en el corazón de quienes se consideran justos. Este comportamiento no solo es injusto, sino que también es un obstáculo para la verdadera comunión con Dios y con los demás. La llamada de Cristo es a ser coherentes, a no exigir a los demás lo que nosotros mismos no estamos dispuestos a vivir. El reino de Dios no se construye sobre la condena ni sobre la arrogancia, sino sobre la misericordia, el perdón y la comprensión mutua. Como seguidores de Cristo, debemos ser conscientes de nuestras propias limitaciones y ser humildes al juzgar a los demás. La vida cristiana no consiste en señalar las faltas ajenas, sino en ayudar a los demás a encontrar la verdad y el camino hacia Dios, comenzando por nosotros mismos. Si la justicia de Dios no se mide por una vara de perfección humana, sino por la gracia y la misericordia, ¿cómo podemos aplicar una justicia dura y cruel hacia aquellos que caen? El verdadero discípulo de Cristo es aquel que, como Él, extiende la mano a los pecadores, les ofrece perdón y les invita a la conversión con amor, no con condena. El peligro de la búsqueda del poder. La crítica de Jesús también toca un punto sensible en la lucha por el poder. Los fariseos y los maestros de la ley, al igual que muchos líderes religiosos a lo largo de la historia, estaban más interesados en mantener su poder y su influencia que en servir a Dios y al pueblo. La tentación de buscar el poder en la religión ha sido, y sigue siendo, un peligro constante. En lugar de ser servidores, algunos se convierten en dictadores espirituales, manipulando a la gente para que siga sus propios intereses, en lugar de los de Dios. Jesús, al decirnos que debemos ser humildes y no buscar los primeros puestos, nos está advirtiendo sobre los peligros del egoísmo y la corrupción, que pueden infiltrarse en cualquier área de la vida, incluso en la fe. Al reflexionar sobre esta parte del Evangelio, debemos preguntarnos si estamos buscando el poder para nuestro beneficio personal o si estamos
dispuestos a cederlo. Todo por el bien de la comunidad y el avance del reino de Dios. La verdadera grandeza no se mide por el poder que uno tiene sobre los demás, sino por la capacidad de servirles con amor y sacrificio. Jesús mismo nos lo mostró en su vida, desde su ministerio hasta su sacrificio en la cruz. Él no vino a ser servido, sino a servir. Ese es el camino del verdadero líder cristiano. Uno que no busca la gloria personal, sino el bien de los demás. La enseñanza del reino de Dios. El Evangelio de Mateo no solo es una denuncia de los líderes hipócritas, sino también una profunda enseñanza sobre los principios del reino de Dios. El reino de Dios no se basa en las normas humanas, en la gloria personal ni en el reconocimiento social, sino en la humildad, el servicio y el amor. Jesús redefine lo que significa ser grande en su reino. En el reino de Dios, el que quiere ser el primero debe ser el último. Y el que quiere ser el mayor debe ser el servidor de todos. Este es el nuevo modelo de liderazgo que Jesús propone. Un liderazgo que se basa en la humildad y el amor incondicional, un liderazgo que sigue el ejemplo del mismo Cristo. Al reflexionar sobre estos versículos, somos llamados a vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios, no de acuerdo con los valores del mundo. Vivir en el reino de Dios significa no buscar el poder, sino el servicio. No la autoexaltación, sino la humildad. No la condena, sino la misericordia. El reto que nos presenta este pasaje es claro. Vivir una fe que no se quede en lo superficial, sino que transforme nuestro corazón y nuestras relaciones con los demás. El reino de Dios no es un lugar lejano, sino una realidad presente que debe ser vivida aquí y ahora, en cada uno de nuestros actos, en cada una de nuestras decisiones, en cada uno de nuestros pensamientos. La verdadera autoridad cristiana. En este pasaje de Mateo, es fundamental entender lo que Jesús dice sobre la autoridad. La autoridad cristiana no se ejerce desde la opresión, ni desde el dominio, sino desde el servicio. Jesús nos enseña que el verdadero líder es aquel que pone su vida al servicio de los demás, que no busca ser servido, sino servir. Este es un principio radicalmente contrario a la manera en que el mundo entiende la autoridad. En muchas culturas, la autoridad se asocia con el poder, el control y la subordinación de los demás. Pero en el reino de Dios, la autoridad se revela en la humildad y en la disposición de entregar todo por el bien del prójimo. El verdadero liderazgo cristiano no se mide por los títulos o los honores, sino por la capacidad de servir y de poner las necesidades de los demás por encima de las propias. Esto implica un ejercicio constante de sacrificio, empatía y dedicación hacia los demás. La humildad como signo de madurez espiritual. La humildad es más que una virtud cristiana. Es un signo de madurez espiritual. Cuando buscamos humildemente vivir la voluntad de Dios, no solo evitamos caer en la arrogancia y el orgullo, sino que también reconocemos nuestra dependencia total de Él. La humildad es la actitud que nos permite abrir nuestro corazón a la acción transformadora de Dios en nuestra vida. Un corazón humilde sabe que no tiene nada por lo que jactarse, porque todo lo que es, lo ha recibido como un don de Dios.
La humildad nos libera del miedo a la competencia, la comparación o el reconocimiento. Nos hace ser libres para vivir el Evangelio con autenticidad. Porque nos olvidamos de nosotros mismos y nos centramos en lo que realmente importa. El amor a Dios y al prójimo. Sin humildad, nuestro testimonio de fe se diluye en las aguas turbias del egoísmo y la búsqueda de la gloria personal. Jesús, al hablarnos de la humildad, nos invita a una vida de oración constante, de servicio y de amor. Desinteresado, un camino que nos lleva a la verdadera grandeza en su reino. La crítica al autoritarismo religioso. Un aspecto importante de la crítica de Jesús a los fariseos es su llamado de atención hacia el autoritarismo religioso. Jesús denuncia la actitud de aquellos que usan su posición religiosa para ejercer control sobre los demás, imponiendo reglas y restricciones sin importar el bienestar espiritual del pueblo. En lugar de ser guías llenos de amor y compasión, los fariseos se habían convertido en una barrera para que el pueblo accediera al reino de Dios. El autoritarismo religioso, entonces, no solo es una distorsión de la verdadera fe, sino una grave obstaculización del camino hacia la salvación. Jesús nos recuerda que la verdadera autoridad de la Iglesia no se basa en el poder humano, sino en el amor y el servicio a los demás. La enseñanza cristiana debe ser una luz que guía a las personas a la libertad y a la comunión con Dios. No un yugo que las oprima y las aleje de su gracia. El peligro de vivir para el aplauso humano. Otro punto que resalta en este pasaje es la condena de Jesús a la búsqueda del aplauso humano. Los fariseos y los maestros de la ley deseaban ser vistos y aplaudidos por los demás. Su motivación principal era la gloria humana, no la gloria de Dios. Este afán por el reconocimiento puede ser un gran obstáculo en nuestra vida cristiana. Si vivimos buscando la admiración de los demás, nunca seremos verdaderos seguidores de Cristo. Jesús nos enseña que la verdadera satisfacción no viene de la alabanza humana, sino de la aprobación de Dios. Cuando buscamos agradar a Dios, no importa lo que los demás piensen de nosotros, porque nuestra identidad está firmemente arraigada en su amor y su voluntad para nuestras vidas. Al darnos cuenta de esto, nos liberamos de la necesidad de ser el centro de atención. Y podemos vivir con más paz y autenticidad. La reconciliación entre la práctica religiosa y la vida diaria. Uno de los grandes desafíos que presenta este pasaje es la reconciliación entre la práctica religiosa y la vida diaria. Jesús nos llama a vivir nuestra fe no solo en el ámbito de la iglesia o de la oración, sino también en nuestra vida cotidiana. No se trata solo de llevar una vida piadosa cuando estamos en un contexto religioso, sino de ser coherentes en cada momento de nuestra vida. La verdadera fe se vive en las pequeñas decisiones del día a día. En cómo tratamos a los demás. En cómo gestionamos nuestras emociones. En cómo manejamos nuestras responsabilidades. La vida cristiana no se limita a momentos puntuales de devoción, sino que debe impregnarse en todo lo que hacemos. No podemos dividir nuestra vida en compartimentos, uno para la religión y otro para el resto de nuestras actividades.
Cristo nos llama a una vida de integridad, donde lo que pensamos, decimos y hacemos refleje verdaderamente el Evangelio. La autenticidad de nuestra fe se mide en la coherencia entre lo que profesamos y lo que vivimos. La tentación de vivir en una burbuja religiosa. En el contexto de la crítica que Jesús hace a los fariseos, también podemos detectar la tentación de vivir en una burbuja religiosa. Los fariseos vivían muy alejados de la realidad de la vida de la gente común. Se encerraban en sus propias reglas y normas, sin comprender las verdaderas necesidades de aquellos a quienes debían servir. La tentación de vivir en una burbuja religiosa es también un peligro para nosotros. Si nos enfocamos demasiado en nuestras prácticas religiosas y nos alejamos de la realidad de los demás, corremos el riesgo de ser como los fariseos, desconectados de la vida del pueblo y enfocados en lo superficial. Jesús nos enseña que debemos ser conscientes de las realidades sociales, económicas y espirituales de las personas a nuestro alrededor. La verdadera vida cristiana no puede ser una vida aislada, sino una vida conectada con las necesidades del prójimo y dispuesta a ser un instrumento de transformación en el mundo. La verdadera adoración, el servicio al prójimo. Finalmente, uno de los grandes temas que Jesús pone de manifiesto en este pasaje es que la verdadera adoración no se limita a las prácticas litúrgicas, sino que se extiende al servicio concreto al prójimo. El acto de adorar a Dios no es solo una cuestión de oraciones o rituales, sino de cómo vivimos nuestra vida en relación con los demás. Cuando servimos al prójimo, estamos sirviendo a Cristo. Jesús deja claro que la verdadera adoración es un acto de amor tangible hacia los demás, especialmente hacia los más necesitados. Si nuestra fe no se traduce en actos de justicia, misericordia y compasión, entonces está vacía. La adoración verdadera es aquella que se expresa en el cuidado de los enfermos, el apoyo a los pobres, el consuelo a los afligidos. Si no vivimos nuestra fe en la acción concreta, estamos como los fariseos, centrados en lo exterior y vacíos en lo interior. La liberación de la esclavitud del ego. La enseñanza central de este pasaje también nos invita a liberarnos de la esclavitud del ego. Cuando buscamos la gloria propia, nos esclavizamos a nuestra necesidad de aprobación y reconocimiento. Pero cuando vivimos para Dios y para los demás, nos liberamos de la prisión del ego. La verdadera libertad se encuentra en la humildad, en el reconocimiento de que todo lo que somos y tenemos es un regalo de Dios. Jesús nos llama a liberarnos de nuestra necesidad de ser el centro de atención, para que podamos centrarnos en lo que verdaderamente importa: el amor a Dios y al prójimo. Esta es la libertad que Él nos ofrece. Una libertad que no depende de lo que los demás piensen de nosotros, sino de vivir plenamente en su voluntad. La conversión del corazón, la clave para un liderazgo cristiano. El pasaje de Mateo nos desafía a una conversión profunda en el corazón. El liderazgo cristiano no comienza con estrategias o técnicas, sino con una transformación interna.
Para ser verdaderos líderes en el reino de Dios, debemos ser primero discípulos auténticos, dispuestos a someternos a la acción del Espíritu Santo en nuestro interior. La conversión no es solo un evento puntual, sino un proceso continuo, en el que permitimos que el Señor purifique nuestras motivaciones, deseos y acciones. La conversión del corazón nos lleva a vivir la verdadera humildad, el servicio desinteresado y el amor incondicional hacia los demás. Si nuestra vida espiritual no se fundamenta en este proceso interior de conversión, nuestra fe será superficial y nuestro liderazgo será ineficaz. La verdadera transformación comienza en lo más profundo de nuestro ser, cuando permitimos que Dios modele nuestra vida según su voluntad. De esta manera, podremos reflejar el amor y la justicia de Dios en todas nuestras acciones, convirtiéndonos en instrumentos de su gracia en el mundo. La relación entre humildad y sabiduría. Una de las virtudes más necesarias para vivir el Evangelio de manera auténtica es la humildad, que es también la base de la verdadera sabiduría. La humildad nos permite reconocer nuestras limitaciones y debilidades, lo que abre nuestro corazón a la guía y la enseñanza de Dios. En contraste, la arrogancia y el orgullo nos ciegan a nuestra necesidad de Dios y nos alejan de la verdadera sabiduría. La humildad no solo nos lleva a la oración y la dependencia de Dios, sino que también nos hace más receptivos a las enseñanzas que Él nos da a través de la Escritura, la tradición y la comunidad cristiana. Cuando buscamos la sabiduría de Dios desde una postura de humildad, podemos discernir mejor las decisiones que debemos tomar y las acciones que debemos realizar. Sin humildad, nuestras decisiones se basan en nuestro propio juicio limitado. Pero con humildad, permitimos que el Espíritu Santo nos guíe hacia la verdad y la justicia. Así, la humildad y la sabiduría van de la mano, formando una base sólida para una vida cristiana auténtica y fructífera. La falsa religiosidad como obstáculo para la comunión con Dios. El Evangelio de Mateo también nos muestra cómo la falsa religiosidad puede convertirse en un obstáculo para nuestra verdadera comunión con Dios. Los fariseos y los maestros de la ley practicaban una religión centrada en las apariencias y en el cumplimiento externo de la ley, pero carecían de una relación genuina con Dios. La falsa religiosidad es aquella que se enfoca más en las reglas y en las prácticas externas que en la transformación interior que Dios desea. Jesús nos desafía a examinar nuestras propias vidas para ver si estamos cayendo en esta trampa. ¿Estamos siguiendo reglas religiosas simplemente por costumbre, o estamos permitiendo que nuestra fe nos transforme desde el corazón? La verdadera religión es una vida vivida en amor, compasión y justicia. Una vida que refleja la bondad de Dios y busca hacer el bien a los demás. Si nuestra religión no nos lleva a una relación más profunda con Dios y un amor más profundo por nuestro prójimo, entonces es solo una fachada vacía. Jesús nos invita a vivir una fe auténtica, que no se mide por las normas externas, sino por el amor genuino que brota de un corazón
Transformado por la gracia divina. La lucha contra la vanidad y el ego. Otro desafío que plantea. Este pasaje es la lucha contra la vanidad y el ego, que son raíces de la hipocresía y la búsqueda de la gloria personal. Los fariseos y los maestros de la ley buscaban el reconocimiento y la admiración de los demás, sin importar que sus corazones estuvieran lejos de la verdadera voluntad de Dios. Jesús nos invita a mirar más allá de las apariencias y a no dejarnos atrapar por la necesidad de ser reconocidos. La vanidad y el ego son formas de esclavitud, ya que nos atan a la necesidad de la aprobación de los demás, lo que nos impide vivir con libertad y autenticidad. Cuando vivimos con el deseo de agradar a los demás más que a Dios, nuestra vida se vuelve vacía y superficial. Pero si buscamos la gloria de Dios en todo lo que hacemos, entonces nuestra vida se llena de sentido y de propósito. La verdadera libertad cristiana es liberarnos de la vanidad y del ego, para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, sin preocuparnos por las opiniones humanas. Jesús nos llama a vivir en humildad, buscando no la admiración de los hombres, sino la aprobación de nuestro Padre Celestial. El testimonio cristiano en el mundo. Una de las responsabilidades más grandes de los cristianos es dar un testimonio auténtico de su fe en el mundo. Jesús no solo denuncia la hipocresía de los líderes religiosos de su tiempo, sino que también nos llama a vivir de tal manera que nuestro testimonio sea un reflejo fiel de su amor. Un testimonio cristiano genuino es aquel que se ve en la vida diaria, en la manera en que tratamos a los demás, en la forma en que respondemos a las adversidades y en cómo vivimos nuestra vida de fe. No se trata solo de hablar de Cristo, sino de vivir como Él vivió, en humildad, servicio y sacrificio. Cuando vivimos de acuerdo con el Evangelio, nuestro testimonio se convierte en una luz para los demás, mostrando el amor de Dios en medio de un mundo que a menudo está marcado por el egoísmo y la injusticia. Un testimonio auténtico no busca la gloria personal, sino que señala siempre hacia Cristo, el verdadero modelo de vida cristiana. La invitación a la humildad radical. Finalmente, la enseñanza central de este pasaje es la invitación a vivir una humildad radical. Jesús no nos pide simplemente que seamos humildes en algunos aspectos de nuestra vida, sino que nos llama a una humildad que transforme toda nuestra existencia. La humildad radical no es solo un comportamiento externo, sino una disposición interior que nos lleva a vivir para los demás, sin buscar reconocimiento, sin buscar el aplauso, sino solo el amor de Dios. Esta humildad es la que Cristo vivió hasta el final de su vida, entregándose por completo a la voluntad de su Padre. Jesús nos invita a seguir su ejemplo, a vivir sin afán de grandeza, sino buscando siempre la voluntad de Dios y el bien del prójimo. Solo a través de esta humildad radical podemos alcanzar la verdadera grandeza en el reino de Dios, que es un reino basado en el servicio, el amor y la entrega desinteresada. La transformación del mundo a través del servicio humilde. La verdadera transformación del mundo comienza cuando vivimos el Evangelio en toda su profundidad.
Y esto implica abrazar la humildad como el camino principal para cambiar el mundo. El reino de Dios no se establece a través de la conquista o el poder humano, sino a través del servicio humilde y amoroso. Cuando los cristianos se comprometen a vivir de manera auténtica, sirviendo a los demás sin esperar recompensa, están sembrando las semillas de un cambio profundo en la sociedad. Jesús, al vivir una vida de humildad y sacrificio, nos mostró que la verdadera revolución no proviene de la imposición o la fuerza, sino del amor que se da generosamente, incluso en los momentos de sufrimiento. El servicio humilde es el poder transformador del Evangelio. Un acto de amor hacia los demás que tiene el potencial de cambiar corazones, comunidades e incluso naciones. Cuando la humildad se convierte en el principio rector de nuestra vida cristiana, somos capaces de ver las necesidades de los demás. Y eso nos mueve a actuar con generosidad y misericordia. Este tipo de servicio no es algo que se puede imponer desde fuera, sino que surge de una profunda transformación interior. Al vivir así, somos testigos de que el amor, la justicia y la paz de Dios pueden prevalecer en un mundo que a menudo se rige por la división, el egoísmo y la injusticia. La clave para un liderazgo cristiano auténtico. El liderazgo cristiano no se mide por el reconocimiento o el poder, sino por la capacidad de servir con humildad y amor. Jesús nos muestra que el verdadero líder no es aquel que acumula poder, sino el que se pone al servicio de los demás, y este servicio se convierte en la verdadera grandeza. Los líderes cristianos están llamados a servir a las personas sin buscar ningún beneficio personal. El liderazgo cristiano debe ser un liderazgo basado en el sacrificio y el amor incondicional, no en la manipulación, ni en la manipulación de las personas. Un líder cristiano auténtico es aquel que sabe escuchar, comprender y servir a los demás, sin esperar nada a cambio. El liderazgo cristiano no es solo una cuestión de dirigir, sino de cuidar, guiar y ayudar a los demás a crecer en su relación con Dios. Este tipo de liderazgo también requiere que el líder sea humilde y esté dispuesto a aprender de aquellos a quienes lidera, reconociendo que cada persona tiene algo valioso que aportar. Cuando los líderes viven con humildad y servicio, se convierten en ejemplos vivos de lo que significa vivir el Evangelio, inspirando a otros a seguir ese mismo camino. El peligro de la autosuficiencia espiritual. Uno de los grandes riesgos que enfrentamos en nuestra vida cristiana es la autosuficiencia espiritual. Este es el peligro de pensar que no necesitamos la ayuda de Dios ni de los demás, que podemos vivir nuestra fe de manera individualista y aislada. Los fariseos y los maestros de la ley, en su orgullo y autosuficiencia, pensaban que podían cumplir perfectamente con la ley sin la ayuda de Dios. Sin embargo, Jesús les muestra que esta autosuficiencia no lleva a la salvación, sino a la hipocresía y la falsedad. La vida cristiana es, por naturaleza, una vida de dependencia de Dios. No podemos vivir plenamente el Evangelio sin reconocer nuestra necesidad de la gracia divina y nuestra interdependencia como hermanos en Cristo. La autosuficiencia nos aleja de la verdadera humildad, que nos lleva a reconocer
Que todo lo bueno en nosotros es un regalo de Dios. La humildad nos lleva a reconocer que necesitamos a Dios en todo momento y que nuestra fe no es algo que podemos vivir en solitario, sino que se cultiva dentro de la comunidad cristiana, a través de la oración, la adoración y el servicio mutuo. La relación entre la verdadera fe y la acción. Una de las lecciones más importantes de este pasaje es que la fe verdadera siempre va acompañada de acción. La fe cristiana no es solo una cuestión de creencias o doctrinas, sino que se expresa en nuestras acciones diarias. Jesús critica a aquellos que enseñan lo correcto pero no lo practican, ya que la fe no se puede separar de las obras de justicia y amor. En el Evangelio, las palabras de Cristo siempre van acompañadas de obras que demuestran su amor por los demás, su compasión por los pobres, los enfermos y los marginados. Como discípulos de Cristo, estamos llamados a vivir una fe que se vea reflejada en nuestras acciones, en cómo tratamos a los demás, en cómo ayudamos a los necesitados, en cómo buscamos la paz y la justicia. La verdadera fe se ve en la vida cotidiana, en la manera en que vivimos nuestra relación con Dios y con los demás. No basta con decir que creemos en Cristo. Debemos demostrar nuestra fe a través de nuestras obras, que son el fruto de una vida transformada por su amor. La fe sin acción es una fe vacía, mientras que la fe que se expresa en el servicio y en el amor es una fe viva y poderosa, capaz de transformar el mundo. La importancia de la misericordia en la vida cristiana. Un aspecto clave de la enseñanza de Jesús es la importancia de la misericordia en la vida cristiana. Los fariseos y los maestros de la ley se centraban en el cumplimiento estricto de las reglas, pero descuidaban la misericordia, que es uno de los aspectos más fundamentales del carácter de Dios. La misericordia no es solo un sentimiento de compasión, sino una actitud activa de perdón y generosidad hacia los demás. Jesús nos muestra que la misericordia es esencial para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. En el Sermón de la Montaña, Él dice: Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La misericordia nos lleva a tratar a los demás con el mismo amor y compasión que Dios nos ha mostrado a nosotros. Cuando practicamos la misericordia, no solo reflejamos el carácter de Dios, sino que también abrimos la puerta a la sanación y la reconciliación en nuestras relaciones. La misericordia es un principio clave en el reino de Dios, y los cristianos están llamados a vivirla en todas sus interacciones, sin importar las circunstancias o las faltas de los demás. La lucha contra la espiritualidad superficial. La crítica de Jesús a los fariseos también señala un aspecto de la vida religiosa que sigue siendo relevante hoy en día. La espiritualidad superficial. La espiritualidad superficial es aquella que se centra solo en los aspectos externos de la fe, como las palabras que decimos o las acciones que mostramos, sin que haya una transformación genuina en el corazón. Jesús llama a sus seguidores a evitar esta falsa religiosidad y a buscar una relación profunda con Dios que implique una verdadera transformación interior. La espiritualidad superficial nos lleva a vivir de manera hipócrita,
mientras que la fe auténtica implica una lucha constante por la coherencia entre lo que decimos y lo que vivimos. Jesús quiere que seamos verdaderos en nuestra relación con Él, no solo en lo que mostramos a los demás, sino también en lo que guardamos en lo profundo de nuestro ser. La vida cristiana no se trata de cumplir una lista de reglas o de aparecer piadosos ante los demás, sino de vivir con un corazón sincero ante Dios, permitiendo que su amor transforme todas las áreas de nuestra vida. La invitación a ser agentes de cambio. La enseñanza de Jesús en este pasaje también es una invitación a ser agentes de cambio en el mundo. Si los cristianos realmente viviéramos los valores del Evangelio en nuestras vidas cotidianas, seríamos capaces de transformar nuestra sociedad, nuestra cultura y nuestro entorno. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser sal y luz en el mundo, lo que significa que debemos ser testigos vivos de la verdad, el amor y la justicia de Dios. No podemos limitarnos a vivir nuestra fe solo en el ámbito personal. Debemos llevarla a todos los aspectos de nuestra vida, trabajando por la paz, la justicia y el bien común. Jesús nos llama a vivir en el mundo de manera activa, siendo portadores de su luz y de su verdad. Este cambio comienza en nuestro corazón, pero tiene el poder de transformar las comunidades, las naciones y el mundo entero. La fe cristiana es una fuerza activa y dinámica que, cuando se vive con autenticidad, tiene el poder de traer sanación y esperanza a un mundo que tanto lo necesita. El desafío de vivir según el ejemplo de Cristo. Vivir según el ejemplo de Cristo es el desafío más grande y radical que nos presenta este pasaje. Jesús no solo nos da palabras, sino un modelo vivo de lo que significa vivir en humildad, servicio y sacrificio. Él nos invita a seguirlo en su camino, no por la senda fácil de la gloria y el reconocimiento, sino por el camino difícil de la cruz. Para vivir como Cristo, debemos estar dispuestos a poner a los demás antes que a nosotros mismos, a ofrecer nuestra vida por el bien de los demás. El Evangelio nos llama a vivir en profunda humildad, sabiendo que nuestra grandeza no proviene de lo que acumulamos o de lo que conseguimos, sino del servicio que brindamos a los demás. Jesús, al ser el siervo de todos, nos enseña que la verdadera grandeza está en dar, en sacrificarnos por los demás, en vivir para el bienestar de los otros. Este es el camino que Cristo recorrió, y es el camino que también nosotros debemos seguir si queremos vivir una vida fiel a su llamado. La invitación a ser testigos de la verdad y el amor. Este pasaje nos invita a ser testigos de la verdad y el amor. Vivir como discípulos de Cristo es vivir de acuerdo con la verdad que Él nos ha revelado. Pero esta verdad no es solo algo que entendemos intelectualmente, sino que se expresa a través de nuestra vida diaria, a través del amor que mostramos a los demás. Como cristianos, estamos llamados a ser testigos de esta verdad viviente, mostrando al mundo que el amor de Dios es real y transformador. Nuestro testimonio no se basa solo en palabras, sino en acciones concretas de amor, compasión y justicia. Cuando vivimos de acuerdo con esta verdad,
Nos convertimos en instrumentos de la gracia de Dios, llevando su luz a todos los rincones del mundo. El compromiso con la justicia social. El llamado a la justicia es un aspecto central en el mensaje de Jesús y en la vida cristiana. Los fariseos, como se menciona en este pasaje, a menudo se enfocaban en los detalles de la ley sin comprender el corazón de lo que realmente importaba: la justicia y la equidad para todos. Jesús denuncia la hipocresía de aquellos que son meticulosos en sus prácticas religiosas, pero que descuidan las necesidades reales de los pobres, los oprimidos y los marginados. Vivir el Evangelio no solo implica seguir reglas o normas externas, sino luchar por la justicia social, especialmente por aquellos que más lo necesitan. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser agentes de cambio, buscando una sociedad más justa y equitativa. Esto implica no solo rezar por los demás, sino actuar para cambiar las estructuras que perpetúan la injusticia y la desigualdad. La verdadera fe cristiana no puede ser egoísta ni individualista, sino que debe estar orientada a la transformación de las realidades sociales y políticas que afectan a los más vulnerables. Jesús nos invita a vivir en solidaridad con los pobres y a luchar por su dignidad, porque en ellos encontramos el rostro de Cristo. Esta es una de las formas más claras de vivir el Evangelio en acción. Ser defensores de la justicia y los derechos humanos, especialmente para aquellos a quienes la sociedad ha olvidado. La importancia de la autenticidad en la vida cristiana. Una de las lecciones más poderosas que podemos aprender de este pasaje es la importancia de ser auténticos en nuestra vida cristiana. Jesús critica la falta de autenticidad de los fariseos, que pretendían ser lo que no eran, con el fin de ganar la aprobación humana. Para Jesús, la verdadera fe no es un espectáculo para los demás, sino una vida interior transformada por la gracia de Dios. Vivir una vida auténtica como cristiano significa no pretender ser algo que no somos, ni hacer cosas para ser vistos, sino vivir de acuerdo con lo que realmente creemos en el fondo de nuestro corazón. La autenticidad cristiana implica que nuestras acciones sean consistentes con nuestras creencias, y que nuestra vida de fe no se limite a una serie de rituales externos, sino que refleje un corazón sincero. Esto significa también ser honestos con nosotros mismos y con los demás, reconocer nuestras imperfecciones y fallas, y estar dispuestos a crecer y cambiar. La vida cristiana auténtica es aquella en la que la fe se vive en cada momento, desde lo más profundo de nuestro ser, sin buscar aprobación externa. Solo cuando somos auténticos en nuestra relación con Dios y con los demás, podemos verdaderamente cumplir nuestra misión como discípulos de Cristo. La transformación que viene del interior. El Evangelio de Mateo nos llama a entender que la verdadera transformación comienza desde el interior. Jesús critica la superficialidad de los fariseos, que se preocupaban solo por la limpieza externa sin prestar atención a lo que estaba sucediendo en su corazón. La verdadera conversión no es simplemente un cambio en las apariencias, sino una renovación interna que transforma nuestras motivaciones, deseos y pensamientos.
El reino de Dios no es algo que se logra a través de esfuerzos externos, sino que comienza dentro de nosotros, en lo más profundo de nuestro ser. Jesús nos invita a permitir que su Espíritu Santo trabaje en nosotros para purificar nuestros corazones y hacer de nosotros instrumentos de su amor y justicia. Esta transformación interior no es algo que podamos lograr por nosotros mismos, sino que es el resultado de una entrega total a Dios, permitiéndole que renueve nuestra mente y nuestro espíritu. La verdadera conversión se refleja en una vida de amor, humildad y servicio, y no solo en la observancia de reglas externas. En el fondo, ser cristiano significa dejar que el amor de Cristo nos transforme, desde adentro hacia afuera, hasta que todo en nuestra vida refleje su gracia y su verdad. La responsabilidad de enseñar con el ejemplo. Jesús también nos recuerda la responsabilidad que tenemos como cristianos de enseñar con el ejemplo, no solo con palabras. Los fariseos daban muchas instrucciones sobre cómo vivir correctamente, pero su propia vida no era un reflejo de lo que predicaban. Como seguidores de Cristo, no solo estamos llamados a enseñar el Evangelio, sino a vivirlo de manera coherente con nuestras enseñanzas. Nuestro testimonio es poderoso cuando nuestras palabras y nuestras acciones están alineadas. Los cristianos no debemos ser simplemente predicadores, sino ejemplos vivientes de lo que significa ser un discípulo de Cristo. La forma en que vivimos nuestra vida cotidiana, la manera en que tratamos a los demás, y la forma en que enfrentamos las dificultades de la vida, deben ser testigos de la gracia de Dios en nosotros. Vivir el Evangelio con autenticidad nos convierte en modelos a seguir para aquellos que nos rodean, en lugar de señalar los errores de los demás. Debemos ser ejemplos de cómo vivir la fe, con humildad, amor y sacrificio. Al enseñar con el ejemplo, no solo hablamos de lo que es correcto, sino que mostramos con nuestras vidas lo que significa ser discípulos de Cristo. El llamado a la verdadera libertad. Jesús también nos llama a vivir en verdadera libertad, una libertad que no se basa en hacer lo que queremos, sino en vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Los fariseos, a pesar de su aparente libertad religiosa, estaban atrapados por su obsesión con las reglas y las expectativas humanas. Jesús nos enseña que la verdadera libertad no se encuentra en seguir reglas externas sin comprensión, sino en vivir según la verdad del Evangelio. Ser libre en Cristo significa ser liberado del pecado, del egoísmo y de la necesidad de aprobación humana. La verdadera libertad también implica ser liberados de las expectativas mundanas y vivir de acuerdo con el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Jesús nos ofrece la libertad de vivir sin el peso de la condena, sabiendo que, en Él, somos perdonados y restaurados. Esta libertad nos permite vivir con gozo, paz y propósito, sin estar sujetos a las presiones externas o internas que nos alejan de Dios. La libertad cristiana no es una libertad para hacer lo que queramos, sino para vivir en conformidad con la voluntad divina, llevando una vida de servicio, amor y justicia. La necesidad de purificar nuestras motivaciones.
Este pasaje también subraya la necesidad de purificar nuestras motivaciones. Jesús denuncia a los fariseos por hacer sus buenas obras solo para ser vistos por los demás. La motivación detrás de nuestras acciones es tan importante como la acción misma. Cuando nuestras motivaciones no son puras, nuestras obras, aunque parezcan buenas, externamente, pierden su valor ante los ojos de Dios. Jesús nos llama a actuar desde un corazón sincero y humilde, buscando agradar a Dios y no a los hombres. La verdadera fe no se mide por lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. Si nuestras obras son impulsadas por el deseo de reconocimiento o por el orgullo, entonces están vacías de verdadero valor espiritual. La purificación de nuestras motivaciones es un proceso continuo que requiere una reflexión constante y una disposición a cambiar. Solo cuando nuestras acciones están impulsadas por el amor genuino a Dios y al prójimo, nuestras obras adquieren el significado y el valor que Dios les otorga. La lucha contra la superficialidad en la religión. La crítica de Jesús a los fariseos pone de manifiesto la superficialidad que a menudo caracteriza las prácticas religiosas externas. La religión no debe ser una mera cuestión de observancia de rituales o tradiciones, sino una relación viva con Dios que transforma nuestra vida. Cuando nos enfocamos solo en los aspectos externos de la religión, sin permitir que Dios cambie nuestro corazón, estamos cayendo en la superficialidad. Jesús nos invita a vivir una religión que brote del corazón, que se exprese en actos concretos de amor, justicia y compasión. Una fe superficial es aquella que se conforma con cumplir con lo mínimo, mientras que una fe profunda busca agradar a Dios en todos los aspectos de la vida. La vida cristiana debe ser un testimonio coherente, en el que nuestras creencias se reflejen en nuestras acciones, palabras y decisiones. Solo cuando vivimos de manera auténtica, sin pretensiones, nuestra fe se convierte en un testimonio poderoso del amor y la verdad de Dios. La importancia de la humildad en las relaciones interpersonales. El mensaje de Jesús. En este pasaje subraya la necesidad de vivir la humildad no solo en nuestra relación con Dios, sino también en nuestras relaciones con los demás. La humildad nos lleva a reconocer que, por encima de nuestras diferencias, todos somos iguales ante Dios. En un mundo que frecuentemente valora el estatus, el poder y la competencia, la humildad cristiana nos invita a ver a cada persona como un hermano o hermana, sin importar su posición social o económica. Jesús, al asumir la forma de siervo, nos dio el ejemplo de cómo vivir en relación con los demás, con respeto, dignidad y amor. La humildad en nuestras interacciones diarias puede cambiar la dinámica de nuestras comunidades, creando un ambiente donde la empatía y el servicio sean la norma. Practicar la humildad significa estar dispuestos a escuchar a los demás sin juzgar, a reconocer nuestras limitaciones y a servir sin esperar reconocimiento. Este tipo de humildad no es debilidad, sino una fortaleza que refleja el carácter de Cristo y tiene el poder de sanar las relaciones fracturadas en nuestra sociedad. Cuando vivimos en humildad, no solo honramos a Dios,
sino que también promovemos la paz, la reconciliación y la unidad en nuestras comunidades. La hipocresía como un obstáculo para el crecimiento espiritual. La hipocresía es uno de los mayores obstáculos para el crecimiento espiritual y personal. Jesús denuncia esta actitud en los fariseos y maestros de la ley, quienes ponían el énfasis en la observancia externa de la ley sin dejar que esa ley transformara realmente su corazón. La hipocresía es una fachada que oculta la verdadera condición del corazón. Un intento de mostrar algo que no se corresponde con la realidad interior. En la vida cristiana, la autenticidad es esencial, no podemos vivir de una manera que sea solo para impresionar a los demás o para recibir la aprobación humana. La verdadera espiritualidad es aquella que surge de un corazón sincero que se arrepiente, que busca la conversión y que desea vivir de acuerdo con los principios del Evangelio. La hipocresía nos aleja de esa vida auténtica, ya que nos impide reconocer nuestra necesidad de la gracia de Dios. Al ser conscientes de nuestra inclinación a la hipocresía, podemos luchar contra ella al ser transparentes con nosotros mismos y con los demás, abriendo nuestro corazón a la corrección de Dios y a la acción transformadora de su Espíritu Santo. De esta manera, podremos caminar hacia una vida de mayor coherencia, en la que lo que somos en privado y en público sea una misma cosa. La crítica a la religiosidad vacía. Este pasaje también hace una crítica a la religiosidad vacía, aquella que se centra únicamente en las prácticas externas sin involucrar el corazón. Los fariseos cumplían rigurosamente con las leyes, pero sus corazones no estaban en la voluntad de Dios. Jesús nos enseña que no basta con observar los ritos religiosos o seguir los preceptos de la ley, sin que haya una verdadera conversión interna. La verdadera fe no se mide por lo que mostramos en público, sino por la calidad de nuestra relación con Dios y por el amor sincero que ofrecemos a los demás. Jesús desafía a sus seguidores a ir más allá de una religiosidad superficial, que busca reconocimiento, y a vivir una vida de amor y servicio genuinos. La religiosidad vacía no puede llevarnos a la santidad, ya que se basa en el orgullo y en la búsqueda de la aprobación humana, y no en la transformación del corazón por el Espíritu Santo. Jesús nos invita a una religión que fluya desde lo profundo de nuestro ser. Un amor que sea la motivación detrás de cada acto que realizamos, ya sea en la oración, en el servicio o en la vida cotidiana. El verdadero sentido del liderazgo cristiano. El liderazgo cristiano es un liderazgo que refleja la humildad de Cristo. Jesús, en este pasaje, desafía la concepción tradicional de liderazgo al enseñarnos que no se trata de ser servido, sino de servir. En el mundo, el líder es aquel que tiene poder y autoridad. Pero en el reino de Dios, el líder es aquel que se pone a disposición de los demás para servirles, sin buscar su propio beneficio. Jesús es el modelo supremo de liderazgo, y su vida es un testimonio de servicio sacrificial por el bien de los demás. Si queremos ser verdaderos líderes en el reino de Dios, debemos seguir su ejemplo, viviendo con humildad, poniendo las necesidades de los demás por encima de las nuestras y buscando el bien
común por encima de nuestro propio interés. Este tipo de liderazgo no busca el reconocimiento o la fama, sino que se basa en el servicio desinteresado y en el amor auténtico. El líder cristiano no es quien manda, sino quien sirve, y su poder radica en su capacidad para amar y cuidar a los demás como Cristo lo hizo. Este tipo de liderazgo es profundamente transformador, tanto para quienes lideran como para quienes son liderados, ya que promueve una cultura de humildad, respeto y servicio mutuo. La necesidad de un corazón limpio. La enseñanza central de este pasaje es que la verdadera pureza no se encuentra en las apariencias externas, sino en el corazón. Jesús nos llama a tener un corazón limpio, libre de orgullo, hipocresía y egoísmo, y lleno de amor, compasión y humildad. La limpieza externa, representada por la forma en que nos mostramos ante los demás, no es suficiente si no refleja una transformación interna. Un corazón limpio es aquel que se somete a la voluntad de Dios y busca agradarle en todo lo que hace. La limpieza del corazón implica renunciar al pecado, al egoísmo y a la autosuficiencia, y dejar que el amor de Dios transforme nuestras motivaciones, deseos y acciones. Es un proceso continuo, que requiere sinceridad y disposición para ser purificados por el Espíritu Santo. Un corazón limpio es aquel que ve a los demás con ojos de compasión. Busca la justicia y promueve la paz. Cuando nuestras motivaciones son puras, nuestras acciones son reflejo de la gloria de Dios. Y nuestra vida se convierte en un testimonio vivo de su amor y gracia. La lucha contra el egoísmo. El egoísmo es uno de los mayores enemigos de la vida cristiana. Jesús, al criticar a los fariseos, señala cómo el egoísmo puede corromper las motivaciones de una persona, incluso en sus mejores intenciones religiosas. El egoísmo nos lleva a vivir centrados en nosotros mismos, en nuestros propios intereses y deseos, en lugar de vivir para el bienestar de los demás y para la gloria de Dios. La vida cristiana, en cambio, nos llama a renunciar al egoísmo y a vivir con un corazón generoso y desinteresado. Jesús nos mostró que el camino hacia la verdadera grandeza es el servicio humilde, que busca el bien de los demás sin esperar nada a cambio. Para combatir el egoísmo, debemos aprender a ver al prójimo con los ojos de Cristo, reconociendo su dignidad y valor como hijos de Dios. El egoísmo nos separa de la comunidad y de la verdadera fraternidad, mientras que el amor desinteresado nos une y nos hace vivir en comunión con los demás. Jesús nos llama a abandonar el egoísmo y a vivir en generosidad, buscando siempre el bien del prójimo y reflejando el amor de Dios en nuestras acciones diarias. El poder del ejemplo personal. La importancia de dar un buen ejemplo personal es clave en el Evangelio. Jesús nos llama a ser ejemplos vivos de la verdad, que proclamamos, porque nuestras acciones hablan mucho más fuerte que nuestras palabras. En este pasaje, Jesús critica a aquellos que predican una cosa pero viven de manera diferente, porque el ejemplo personal tiene un impacto profundo en los demás.
Como cristianos, nuestra vida debe ser un testimonio de lo que significa vivir el Evangelio con integridad y autenticidad. Un buen ejemplo puede inspirar a otros a seguir el camino de Cristo, mientras que una vida incoherente puede llevar a la confusión y al desánimo. Cada uno de nosotros, en nuestra vida cotidiana, tiene la oportunidad de ser un reflejo de la luz de Cristo, viviendo con amor, paciencia, compasión y humildad. De esta manera, podemos ser una fuente de inspiración para quienes nos rodean, mostrando que el Evangelio no es solo una serie de enseñanzas, sino una vida que se vive día a día, de acuerdo con los principios de amor y justicia que Jesús nos enseñó. El llamado a ser humildes servidores. La vida cristiana es un llamado a ser humildes servidores de Dios y de los demás. En este pasaje, Jesús subraya que la verdadera grandeza se encuentra en el servicio desinteresado, no en la búsqueda de poder o reconocimiento. Como discípulos de Cristo, estamos llamados a seguir su ejemplo de servicio, que no busca el beneficio propio, sino el bienestar de los demás. Vivir en servicio significa estar dispuestos a poner nuestras propias necesidades y deseos en segundo plano, para ayudar y apoyar a quienes nos rodean. Jesús nos muestra que el servicio no es solo un acto de generosidad, sino una forma de vida. Un compromiso diario con el amor y el sacrificio por los demás. Cuando vivimos con esta actitud de servicio, nos alineamos con la voluntad de Dios y experimentamos la verdadera libertad que solo se encuentra en dar y no en recibir. Ser un servidor en el reino de Dios es una alta vocación que refleja el corazón de Cristo, quien vino para servir y no para ser servido. Así, al vivir como humildes servidores, no solo seguimos el ejemplo de Jesús, sino que contribuimos a la edificación del reino de Dios en la tierra. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.